Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. En primera instancia les voy a informar que ya todas las actividades del primer parcial están calificadas, las del aula virtual. Cada una de las actividades podrán ir ingresando e ir viendo sus notas de cada una de las actividades, tanto lecciones como hasta la evaluación del primer parcial. ¿Dónde van a poder ver todas sus calificaciones? Van a ir a la opción de su aula virtual y en la parte que indica calificaciones, les va a salir el filtrado de sus notas, ¿sí? En cada una de las actividades que ustedes han presentado. Tienen, por favor, que revisar cualquier duda, cualquier pregunta, se lo realice máximo hasta el día lunes, ¿no? En el caso de chicos o estudiantes que me hayan enviado al correo electrónico hasta el día de hoy, se revisará igual el día lunes y el día lunes se enviará ya el Excel final, se podría decir, de las calificaciones recibidas. Entonces, ustedes ya pueden ir viendo todas las calificaciones que ustedes tengan del parcial de la asignatura. Como les recordaba anteriormente, las actividades todas estaban activas, bueno, no todas, sino, si no me equivoco, desde la actividad 3 estaban activas hasta el 19 y habían actividades como esta, que es de taller, que tenían que evaluar. Si no evaluaban, iban a tener menos puntaje porque tienen una valoración de un 80% el envío y un 20% la evaluación, haber evaluado, ¿no? Entonces, todas estas actividades ustedes van a poder ir revisando y ya cerramos el parcial en esta semana, ¿no? Entonces, como les indicaba en los mensajes que se les había enviado, hasta hoy se podía receptar las tareas atrasadas en el caso de algún problema que hayan tenido. Caso contrario, ya posteriormente ya arrancamos con un segundo parcial y ya podrán darse cuenta que, o están bajos en rendimiento o en bajos de asistencias, considerar todo eso que vayan viendo en sus calificaciones, ¿no? El día de hoy vamos ya a arrancar a hacer el segundo parcial, que es en referente a 2 unidades que vamos a ver netamente en el segundo parcial. La primera, la unidad 4, vamos a ver lo que es Swift, interfaz gráfica de usuario, y vamos a ver la unidad patrón de diseño modelo vista controlador, en el cual vamos a manejar base de datos, ¿sí? Y con conexión a un lenguaje de programación que estamos manejando Java. Entonces, en lo que es Swift, vamos primero a hacer una introducción a lo que es la interfaz gráfica. Vamos a ver componentes, contenedores, eventos y mensajes. Obviamente, cada uno de estos vamos a ir primero basándonos en la parte teórica y posteriormente vamos a hacer ya la parte práctica. En relación a las actividades de este segundo parcial, igual ya van a ir posteriormente desde la siguiente semana a activarse para que vayan viendo qué se debe de cumplir. Cada actividad va a tener un tiempo de entrega y posterior a esa fecha se cerrarán las actividades. Considerar que las actividades no calificadas igual se consideran como puntos adicionales, tanto el foro de tutorías, algún glosario, alguna actividad adicional que esté dentro de esta, se lo irá calificando. Adicional, arrancamos con un segundo parcial que cada vez que haya una clase, la siguiente se tomará o se evaluará la clase anterior como unas lecciones orales de las clases aprendidas. Es muy importante porque son puntos a sus aportes que se van a considerar. Entonces, eso tomar muy en cuenta que se lo realizará o se lo efectuará a partir de la siguiente semana o la siguiente clase. Entonces, vamos a arrancar, ¿sí?, con lo que es el segundo parcial, para lo cual vamos a entrar, ¿sí?, a lo que es Swift. En esta parte, netamente Swift es interfaz gráfica, ¿sí? Pero aquí vamos a darnos cuenta que se basa esta biblioteca o librería
mediante una librería más antigua que se lo llama AWT. Entonces, anteriormente nosotros cuando arrancamos Java manejábamos, lo que es la librería AWT, que son componentes básicos primitivos que posteriormente se fueron mejorando o tuvieron mejores funcionalidades. Entonces, esto cuando se mejoró, se creó la biblioteca Swift, que netamente, como les decía, es interfaces gráficas de usuarios en las cuales ya vienen incluido en Java. Aquí hay que tomar muy en cuenta que los paquetes por defectos que siempre se van a utilizar es el JavaX Swift, Java AWT y Java WEvent. ¿Por qué hay dos librerías con AWT? Porque la AWT es netamente componentes y contenedores y el AWT Event viene a ser como los eventos o acciones adicionales que se quiera hacer a un componente. Porque, por ejemplo, les pongo en Swift, tengo un botón, ya tiene por defecto el evento del clic. En cambio, en cuestión de un componente AWT, puede ser que no tengan todas las mismas funcionalidades. Entonces, eso es la diferencia que nosotros tenemos tanto en AWT, que es mi librería base, se podría decir, y mi biblioteca actualizada o mejorada es la de Swift. Ahora, ¿qué vamos a ver en forma general en lo que es Swift? Primero vamos a ver lo que son ventanas o contenedores, componentes, los layout manager, que vienen a ser como capas de organización o de contener componentes y irlos organizando, manejo de eventos, cuadro de diálogos, dibujo de gráficos y posterior a eso viene lo que es la arquitectura modelo vista controlador. En cuestión de las ventanas o contenedores, el primordial que nosotros tenemos que saber o conocer es el contenedor que se llama JFrame. Este es el que me va a permitir manipular todas las ventanas que yo desee. Por ejemplo, aquí tengo una ventana y esta ventana se abre, puede tener otra ventana y así. Cada ventana viene a ser un JFrame. En este JFrame yo puedo manejar diferentes operaciones, pero siempre voy a tener lo que son un constructor. Puede ser que envíe datos o puede ser que no envíe algún valor. Al momento de enviar un valor, como ustedes se dan cuenta, tengo el string title, en el cual yo le puedo agregar un título adicional en el JFramework. También al momento de crear estos frameworks, yo le puedo establecer un tamaño, una acción al cerrar, una acción de visualizarse o no se visualice. Entonces, estas operaciones se van a ir manejando al momento de instanciar este JFramework. Ahora, ¿cómo yo instancio en la parte de programación? Yo en mi programa principal que nosotros manejamos el Java Application, en mi main, yo lo primero que tengo que crear es un objeto, ¿sí? Que sea de tipo JFramework y sea igual a un nuevo framework y dentro del paréntesis yo puedo colocar el título de mi ventana. Si no coloco nada dentro de los paréntesis, automáticamente me va a salir JFramework 1. Entonces, yo puedo tener este constructor con título o sin título. Después de haber creado este objeto de framework, yo indico de qué tamaño yo deseo, ¿sí? De qué tamaño yo deseo colocar esta ventana. Entonces, yo puedo decir que sea de 200 por 200, 300 por 300, 400 por 300. Y luego de haber dicho de qué tamaño voy a hacer, yo tengo que agregarle, pero no es obligatorio, agregarle una acción al momento de cerrar. Entonces, ¿cuál es la función que me permite? Es el setDefault close operator. Entonces, dentro de este setDefault, entre los paréntesis, yo le tengo que decir a este framework, cuando se cierre, ¿qué va a realizar? O abandona la aplicación o se cierra y muchas acciones. ¿Qué acciones yo las puedo agregar? Si ustedes se dan cuenta, tengo el siguiente. jframework.exit.onClose, que directamente abandona la aplicación. El JFramework dispose
on close, libero los recursos asociados a la ventana. Es decir, todo lo que yo había creado en esa ventana se libera. El otro, que es el do nothing on close, que dice que no hace nada, y el otro, que es el on close, que por defecto se debe de cerrar la ventana sin liberar recursos. Entonces, al momento de decir que libere o no libere recursos, es de que internamente yo estoy ocupando diferentes componentes o recursos, valga la redundancia, y puedo o dejarlos instanciados o poderlos ya no ocupar. Entonces, todas estas acciones yo las puedo hacer al momento de cerrar. Entonces, hay ocasiones que, por ejemplo, yo tengo aquí la opción de X, ¿sí? Y le digo, por más que de X no hace nada, entonces también le puedo poner que no haga ninguna acción. Ahora, ¿cómo yo hago que sí se visualice en la pantalla? O sea, para ya al momento de ejecutar se visualice este framework o esta ventana, yo tengo que mi objeto punto ser visible true. En el caso que aquí hay dos posibilidades en el set visible, o le pongo true o le pongo false. Aquí al momento de ponerle false es que ya no se visualice y puede ser que necesite otro framework visualizar, ¿no? Entonces, esto es lo que se maneja en la creación de las ventanas de cuestión de una interfaz Swift o interfaz de usuario netamente. Pero esto es de manera de código, ¿no? Pero yo también puedo crearlo de manera dinámica mediante dando clics e ir creando los frameworks necesarios, que vamos a ir viendo en NetBeans cómo ir creando cada componente o cada acción que yo requiera. Van a irse dando cuenta qué diferencias se van a ir dando en cada una de estas, pero vienen a ser lo mismo, porque puedo crear mediante código o puedo ser mediante interfaz, ¿sí? Entonces, después de esto, de crear las ventanas, mi resultado, ¿cuál va a ser? Es la ventana, valga la redundancia, tiene el título de ventana y dentro de esta ventana yo puedo colocar lo que yo desee. Y por defecto, si se dan cuenta, siempre me va a salir 3 botones, LX, cerrar, minimizar y maximizar. Al momento de ya tener estas ventanas, yo puedo crear operaciones de inicialización en su constructor. Es decir, que yo puedo crear una clase de tipo framework en el cual, mediante la programación orientada a objetos, ¿no? Yo creo una clase externa y le digo, ¿saben qué? Cada vez que instancie esta clase, mi constructor, ¿qué va a hacer? Que por defecto tenga un título, tenga un tamaño y tenga una acción al momento de cerrar. Y luego, al momento ya de tener esta clase mediante orientado a objetos, lo único que hago es instanciar la clase y le digo que visualice. Entonces, esto se maneja siempre cuando manejamos programación orientada a objetos. La otra programación es netamente pura o estructurada, mientras que la otra que manejamos siempre es se podría decir, la programación orientada a objetos, en las cuales creo clases y yo en el momento que yo desee voy a instanciar estas ventanas. Luego de eso vamos a lo que son componentes. Aquí vamos a tener muy en cuenta los diferentes componentes que yo puedo tener en la parte de un Swift. Es prácticamente, se puede decir, cómo se dice cada componente en inglés, pero yo antepongo lo que es el J, a diferencia de un componente en AWT. En AWT lo único que van a encontrar es puto, ¿sí? O label, o text file, checkbox, radio button. Pero en lo que es Swift, sí, es muy importante que la diferencia es de que antepone una J mayúscula que viene a decir es un componente reconocido de Swift. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que es un botón, una etiqueta, un campo de texto, una caja de verificación, un botón de selección, ¿sí? Mediante todos estos componentes, yo igual los puedo crear mediante, ¿sí? Código o mediante interfaz. Entonces,
vamos a ir viendo qué diferencias van a ser primero por código, ¿no? Entonces, al momento de yo tener ya mi framework o mi contenedor creado, yo ahora sí le digo, a este framework, lo primero que le puedo agregar es un panel con un container, ¿ya? ¿Y cómo le digo? A este container le voy a agregar un Flowlet layout. Aquí viene lo que son los layouts, es decir, organizar cómo va a estar diseñada mi interfaz. Por ejemplo, yo mi interfaz voy a tener que tenga 3 filas con 4 columnas o por defecto se alinee todo de manera horizontal, de manera vertical. Entonces aquí se va agregando lo que son los layouts. Después voy a crear mis componentes. ¿Cómo yo creo mis componentes? Es decir, el indicador que yo deseo versus el tipo de dato que yo quiero. Entonces, por ejemplo, creo un componente de etiqueta de tipo JLabel, en el cual le digo un new JLabel, y qué es lo que se va a visualizar es nombre, ¿no? Por defecto. Puedo agregar características de qué condición o qué tamaño va a ser mi JText file, qué va a tener mi JButton de texto. Y luego digo, después de haber creado los componentes, ahora sí, a mi contenedor que tenía .add y vaya agregándome los componentes que yo requiero. Entonces, como ustedes se dieron cuenta, el contenedor lo primero que tiene que tener es una orientación o una agrupación de cómo va a estar organizado mi interfaz. Luego de eso, tengo que crear los componentes y para luego instanciar estos componentes o agregar estos componentes con el punto add. Entonces, es muy importante que se considere en esta parte para que se contemple mucho lo que son la parte de código para crear los diferentes recursos que se requieren en un contenedor o en una ventana. Pero si se dan cuenta, a veces va a ser un poco difícil poder crearlo por código. Por eso actualmente se ha manejado lo que son las interfaces, que ya mediante clics sea más atractivo, más intuitivo hacia el usuario y va creando. ¿Qué vamos a ir viendo? ¿Cuál es el resultado? Si se pueden dar cuenta, todo está alineado y puede salir nombre, el campo de texto y el botón que se llama saludar. Entonces, todo eso le va a ir agregando en relación a lo que se necesita de los componentes. Vamos con los Layout Manager. En esta parte de los Layout Manager es muy importante que Java anteriormente tenía explícitamente qué posición se debe de considerar. Entonces es por eso que actualmente se consideran los Layout Manager para colocar estos componentes en cierta posición y de cierto tamaño. Por eso se han considerado diferentes, se podría decir, clasificaciones de layout. Tenemos el flow layout, el grid layout, el border layout, el greenback layout y otros como constraint layout y otros adicionales. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con el flow layout? Que coloca los elementos uno a continuación de otro de manera similar a colocar las palabras, o sea, secuencialmente voy agregando, ¿no? Entonces tengo el botón 1, si se dieron cuenta, al lado del botón 2, el botón 3, y así se va a ir alineando, ¿sí? Secuencialmente. ¿Qué métodos tenemos aquí? El set align, el set de separación y el set de otras separaciones, tanto de alto, y de ancho. El grid layout. Bueno, este grid layout directamente me forma como una rejilla, como una tabla que tiene filas y columnas. Entonces, aquí lo esencial es saber o ir agregando diferentes componentes y se va a ir organizando tanto como una tipo matriz. ¿Sí? Eso es lo que considera el grid layout. Aquí es muy importante, por ejemplo, en la parte de código, decirle cuánto va a tener, cuántas filas va a tener, cuántas columnas va a tener, cuánta separación tanto de alto, de ancho, lo voy a agregar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos simular a un celular o a las teclas de un celular con números nada más
y se visualiza de esa siguiente manera. El border layout, en cambio, se compone de una parte central y de sus bordes, tanto inferior, superior, izquierda, derecha. En estos también igual van a tener, se podría decir, el tamaño o la dimensión de separación, tanto inferior, superior, izquierda, derecha. Entonces, esta viene a ser el border layout, que tiene una parte central. Entonces, eso es muy primordial. Ahora vamos con otras interfaces, se podría decir un poco más complejas, que las utilizamos. Otra que es el panel, que la vamos a conocer como JPanel, que automáticamente tiene un layout propio, en el cual se puede ir agregando componentes dentro del mismo, ¿sí? Es decir, que yo tengo mi framework y dentro de mi framework agrego un panel y dentro de este panel agrego un botón, una caja de texto y viceversa, ¿no? Entonces puedo ir agregando diferentes opciones. Como por ejemplo aquí yo tengo un JPanel que pongo un nombre, una cédula, una fecha y 2 botones, ¿sí? Entonces, cada uno de los, se puede decir, ventanas, componentes o contenedores que yo tenga, yo puedo ir agregando en cada una de ellas diferentes layout manager o capas de organización de interfaces. Por ejemplo, aquí en esta parte yo puedo agregar un grid layout, en la parte de fecha un flowless layout y abajo también un flowless layout para que vaya todo secuencialmente, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Estamos claros? ¿Confirman, chicos, si estamos claros? ¿No tenemos dudas? Maldición. Está claro, Inge. ¿Me confirman, chicos? Si es que ustedes vieron el semestre anterior hasta dónde llegaron a conocer lo que es NetBeans y Java. A ver, Johnny Ray, ¿qué alcanzó a ver el semestre anterior? Johnny. Parece que solo ha dejado conectando, Johnny. Vamos con David Rodríguez. David Rodríguez. También se ha conectado nada más. Brian Bravo. Sí, Sí, sí vieron. ¿Hasta dónde alcanzaron a ver en NetBeans? ¿Crearon interfaces? ¿No creaban interfaces? Brian. Cintia Arias. Buenas noches. Buenas noches, Cintia. A ver, el semestre anterior ustedes recibieron programación orientada a objetos.
sus últimas unidades están enfocados a lo que es, bueno, algo básico de interfaz gráfica. ¿Qué lograron ver? ¿Qué aprendieron en el semestre anterior sobre lo que es interfaz gráfica? Creo que nos fuimos más por la teoría, pero así hacer una interfaz gráfica, no hicimos. Ya, gracias, Cintia. Ya no hay ningún problema en el caso que no lo hayan logrado alcanzar a ver, porque sé que la asignatura de programación orientada a objetos tiene 9 unidades, lo cual sí es una parte de dificultad. Johnny Ray, ¿algo quiere decir? Johnny. Me confirma, no le logro escuchar. Tiene el micrófono apagado y no sé qué desea preguntar. A ver, entonces, en forma general, lo que hemos visto es la parte teórica. Obviamente nos falta varios componentes ir organizando. Pero vamos a ver una diferencia en lo que son ya los proyectos, se podría decir, en lo que es práctica. Vamos a ir poco a poco un componente viendo la parte teórica y creando en la parte también visual. Entonces, lo primero que vamos a arrancar, sí, esencialmente es primero creando un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto va a ser de Java Application. ¿Sí? Vamos a poner un nombre, ¿sí? Programa Interfaz Swift. ¿Ya? Y terminar. No he hecho nada diferente de lo que hemos hecho anteriormente. ¿Sí? Manejamos lo mismo. Entonces, aquí en la parte del main, que yo les decía, yo creaba mi J framework, ¿sí? Mi objeto de ventana, ¿ya? Es igual a un new J framework y dentro del paréntesis iba el título, los puntos, digamos, ventana 1, les pongo, ¿no? Punto y coma. ¿Qué va a ocurrir primero aquí? Que primero lo que me va a decir es que importe esta librería. Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, era la librería que yo les había mencionado, que les decía javax.swift, el componente que yo voy a agregar. Si yo aquí le coloco el asterisco, automáticamente va a reconocer todos los componentes de lo que es Swift. Ahora, aquí decía que al momento de mi objeto de la ventana, ¿sí? Punto, yo le ponía set size, ¿sí? Yo le puedo poner un ancho de 400, ¿sí? Por 300, ¿ya? También le puedo poner un objeto ventana, punto, ¿se acuerdan? Set, ¿sí? Al momento de decir set, yo voy a asignar algo, ¿no? Entonces, yo puedo asignar un set background, por ejemplo, un color.yellow, puede ser un color. También puedo tener objeto ventana, punto, set, ¿sí? Puedo agregar componentes, orientación, contener un panel, que les decía. El otro componente que teníamos es el set default close, ¿sí? Entonces, yo aquí le ponía J framework, punto. Entonces, aquí me va a salir los que yo decía. Le voy a decir que haga un donit on close. Entonces, que no haga nada al momento de que le presione cerrar. Y luego de eso, digamos que ya agregué todas las consideraciones que yo quiero o comprensiones de mi J ventana, le voy a decir punto set visible y le voy a poner true. Después de hacer eso, yo voy a mandar a ejecutar, ¿sí? Al momento de mandar a ejecutar, si se dieron cuenta, ya me apareció en el lado superior mi ventana, ¿no? Y esta ventana yo tengo el título y en sí el componente y puedo darle clic en X. Si se dan cuenta, le di en X y no pasó nada. ¿Por qué?
porque yo le di la opción que dice que no haga nada, ¿no? Entonces, así es los frameworks que yo puedo ir creando mediante código. Ahora, ¿qué pasa? Sí, voy a parar el proceso. Ya. ¿Qué pasaría si... no se me cierra. ¿Qué pasaría si yo creo por interfaz? ¿Qué diferencia va a haber en que yo lo haga por interfaz? Es lo siguiente. Primero, lo que yo tengo que tener, sí, voy a minimizar los otros para que se den cuenta donde tengo mi proyecto, sí, que dice programa interfaz. Voy a ponerlo para que se logre ver. Ya, programa interfaz de usuario. Entonces, aquí lo primero que voy a hacer es crear un nuevo, ¿sí? Una Java class. Y lo que decíamos aquí es, por ejemplo, la clase de creación de framework, ¿ya? Al momento de decir la clase de creación de framework, yo aquí puedo crear un método o un constructor que me permita hacer lo que yo le había dicho de esta parte, ¿no? Crear el objeto y agregar las consideraciones que yo desee. Y solamente, por ejemplo, les digo así, solamente tengo en mi creación, ¿sí? Le voy a poner public creator, perdón, voy a dar clic derecho, voy a insertar código, yo le digo aquí insertar código constructor y ya se crea el constructor para que yo le diga que se crea un constructor de tipo JFramework. Debo de importar las librerías, también debo de importar la librería de color para que se conozca, ¿ya? Y al momento de instanciar mi clase de creación, que estaba en mi programa principal, yo le digo lo siguiente: creación, ventana, y creación, no framework así de objeto B es igual a un new creación framework, abro, cierro, punto y coma. Entonces aquí me faltó ponerle un nombre al paquete. Voy a colocarle un nombre. No logro ver las opciones. Ya. Y debo de importar el paquete. Ay, perdón. Se me borró. Ya. Tengo que importar el paquete y al momento de importar, obviamente ya me va a reconocer. Teniendo este objeto, lo único que tengo que decir a mi objeto ventana, set visible, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Sí, primero me pasó lo siguiente, que no le coloqué un nombre y ya no le puedo poner un nombre. Le voy a poner framework, terminar, y voy a mover esta clase que yo tengo, le voy a mover a mi paquete. Tengo que reestructurar al momento del código porque siempre me sabe indicar o siempre me sabe decir que como ya cambia de paquete, es muy esencial reestructurar el código y automáticamente me cambia se puede decir, la importación, los paquetes que tengo integrado y adicionalmente lo que yo necesite, ¿no? Entonces, aquí, al momento ya de instanciar la clase, al momento de decirle set visible, ¿qué va a ocurrir? Que no va a reconocer porque esta es ya una clase que yo ya tengo aquí instanciado. Entonces, yo puedo colocar aquí mismo en mi objeto, objeto ventana, punto, set visible, igual a true, ¿sí? Y ahí solo llamar a la función, o a la clase, perdón, dicho, ¿no? Entonces ya puedo generar los procesos que yo necesite, ¿no? Y realizar todo lo que yo requiera. Pero netamente es código. Ahora, ¿qué va a ocurrir cuando yo quiera crear por interfaz?
Vamos a ver la diferencia. Entonces voy a dar clic, voy a crear un nuevo paquete y voy a poner formularios, ¿sí? De paquete, terminar. Y dentro de estos formularios o en este paquete de formularios voy a dar clic derecho, nuevo, y vamos a buscar en la opción de otros porque no les va a salir. Y vamos a ir a la opción de formularios de interfaz. Aquí los formularios de interfaz les va a salir ya como opciones, diálogo, formulario framework, formulario panel, en el caso que ya tengan un formulario predeterminado. Pero en otros, por ejemplo, aquí yo también voy a tener diferentes otros componentes que yo requiero. Pero hay otro que si se dieron cuenta más arriba también dice formularios. Aquí es de AWT y esto es vueltas de Swift. Entonces van a ver que hay dos diferentes formularios si lo tienen en español. Si tienen en inglés les va a salir Swift Formulate y AWT formularios. Entonces en lo que es Swift tenemos que escoger y vamos a escoger el formulario JFramework. Siguiente y me va a decir cómo yo deseo llamarle a mi formulario. Digamos formulario ventana 1. Pero no es el que se va, es como se va a crear, perdón dicho, el formulario. Doy en terminar y automáticamente, si se dan cuenta, ya apareció mi interfaz. Entonces, si se dan, si pueden ver, yo puedo hacerlo desde un costado, puedo agrandar, hacerlo más pequeño y darle el tamaño dinámicamente. Entonces, yo puedo decir aquí dinámicamente cuál va a ser el tamaño de mi ventana. ¿Cómo ejecuto este formulario? En mi formulario, que está aquí, le voy a dar clic derecho y le voy a decir ejecutar archivo. Y por defecto ya les va a salir esta parte, ¿sí? De crear. Si se dieron cuenta, acá arriba no les va a salir ningún título. ¿Por qué? Porque yo solo creé mi formulario, pero más no le di una propiedad de agregar un título, sino dinámicamente yo le estoy agregando el tamaño, por ejemplo, ¿no? Teniendo ya este formulario o esta ventana, va a ser siempre mis interfaces, pero estas interfaces se va a componer de varias, si pueden darse cuenta de varios componentes. Tenemos en la parte derecha lo que es una paleta y en esta va a estar dividida en los contenedores, los controles, los menús, las ventanas y adicionalmente vamos a tener los AWT. Puede ser que sean necesarios algún momento ocupar un componente de AWT, por eso no se lo ha borrado. Pero sin embargo, vamos a trabajar nosotros siempre con los componentes y controladores de Swift. Entonces, como yo les decía, por ejemplo, lo que nosotros utilizamos como etiqueta, un label, yo solo necesito seleccionar y arrastrar hacia mi ventana y automáticamente ya me va a aparecer este componente en mi interfaz, que yo dándole doble clic en este label, le digo título ventana, le pongo, ¿no? Y enter. Y al momento de ejecutar, ¿sí? El formulario, ya le va a visualizar esta etiqueta y puedo ir agregando los diferentes componentes que yo requiere o necesite. Ahora, también estos componentes se van a tener la opción, este formulario, de una parte de diseño y una parte de código. Esta parte de código se va a ir creando automáticamente cada vez que yo vaya agregando algún componente o alguna acción. Por ejemplo, en este caso yo creé o agregué un label, ¿sí? O una etiqueta y ya se agregó automáticamente la programación. Pero, por ejemplo, voy a seleccionar un botón, ¿sí? Y voy a darle doble clic y al momento de darle doble clic, si se dieron cuenta, a diferencia del label, ya directamente me va a pasar al código. ¿Por qué? Porque aquí en el código me va a decir que cuando yo le dé clic, automáticamente tiene que hacer todo lo que está escrito aquí, ¿sí? Entonces, escribo lo que deseo hacer, ¿sí? Al dar clic. Cuando yo le doy doble clic
en la parte. ¿Cómo regreso? Dándole en Design, ¿sí? Ahora, ¿cómo cambio? Les pongo, digamos, ¿cómo cambio en este caso el nombre, el color, el tipo de letra? Yo tengo otra opción que se llama propiedades. Si ustedes se dan cuenta, en la parte igual izquierda, derecha, tenemos a un costado lo que dice propiedades. También le puedo agregar para que no ponerle esa opcióncita que tenía de icono para que se quede estático y un lado sea la paleta y el otro las propiedades. Entonces, aquí dentro de las propiedades se va igual a subdividir en dos partes. ¿Qué opciones yo le voy a agregar a este componente y qué métodos adicionales debe de considerarse? ¿Ya? Entonces, aquí es muy esencial qué enlace se va a hacer. Todos los componentes que yo tenga siempre van a tener estas opciones, pero va a haber diferencias que ciertos componentes van a tener más opciones. Por ejemplo, en este caso, este va a tener el label, tiene propiedades, enlace, eventos y código. Un botón puede tener lo mismo, pero puede tener diferentes consideraciones más abajo. Igual el framework igual va a tener sus propiedades. Y por ejemplo, aquí están las dos propiedades principales. Les voy a hacer más grande para que logren ver. Aquí el JFramework. ¿Cómo sé qué componente está seleccionando la propiedad? Es de que en la parte de acá arriba en propiedades le dice qué componente es. JFramework, JLabel, JButton, el que yo haya seleccionado. Estoy en propiedades y por defecto ustedes si se dan cuenta aquí ya está el default close open, en el cual ahí está el hidden, el exit, el que no haga nada, el spawn y lo que yo desee. También tengo el title, entonces yo puedo aquí agregar ventana 1 y enter. ¿Sí? Puedo agregar background, sí le puedo agregar background. Puedo cambiar de color, le puedo cambiar, selecciona el color que yo desee. Voy a poner cualquier color. También puedo poner diferentes opciones que sean el font, por ejemplo, qué consideraciones se debe contemplar, el foreground. Por ejemplo, el font es el tipo de letra. Entonces, aquí en el tipo de letra ya voy a escoger que sea de tipo Arial, tenga negrilla de tamaño 18, pongo aceptar y ya va a salir con esos tamaños el framework, ¿no? Y asimismo el label, por ejemplo. En el label voy a la opción, también van a buscar más abajito, debe de estar un font. Aquí está el font. Clic derecho. Ahora escojo otro tipo de letra. Digo que tenga negrilla, tenga de tamaño 18 y aceptar. Y automáticamente ya me va a ir cambiando. Voy a ir probando. Voy a ir probando cómo se está visualizando. Sí, voy a ejecutar. Y automáticamente, si se dieron cuenta, ya está la ventana, el título cambiado. El botón obviamente todavía no le cambió el texto, pero ya vamos a ir viendo. Aquí, ¿alguna pregunta, chicos? Por mi parte no, creo que quedó bastante claro. Ya. Sí, si tenemos preguntas, o sea, les estoy dando en forma general lo que es la interfaz, porque ya vamos a ir agregando diferentes componentes y hacer la programación. Pero esta es una introducción, cómo arrastrar elementos, cómo cambiar propiedades. Sí, la otra parte esencial que sí necesitamos conocer es de que cada componente que yo haya agregado, sí, en la parte de aquí, es muy importante también tener en la opción de código, va a haber un nombre de variable que viene a ser identificador en la parte de programación. Entonces, aquí es muy importante poner un nombre LBL título, por ejemplo. Un nombre que yo vaya a reconocer este componente. Entonces, este va a ser el título, este, por ejemplo, va a ser un botón de
un botón primero, lo que vaya a ser, ¿no? Entonces, este nombre de variable es el que me va a permitir luego, ¿sí? Luego hacer algún proceso o alguna acción. Entonces, dentro de la programación, por ejemplo, les voy a decir que este botón me va, de vez de que diga título, ventana, va a cambiar a, les pongo ventana 4, ¿sí? Un cambio. Entonces, yo tengo que hacer mediante código esas acciones. Entonces, es por eso muy importante en la parte de código colocarle un nombre de variable. Ya por defecto siempre vienen con nombres, como ustedes vieron, un J button 1, J button 2 o el nombre que vaya a venir, pero es muy importante que ustedes conozcan cuál es el nombre para luego ustedes ir relacionándolos. Ahora, en los botones para cambiar textos o el texto que se va a visualizar en cualquier componente, va a haber la propiedad que sale aquí en text, ¿sí? Text, que es una propiedad. Entonces, digamos que digo, cambiar título, entonces ya les va a salir el texto diferente, ¿no? Entonces, vamos con una primera acción que yo lo realice en un botón. Entonces, cuando yo le dé clic en este botón, como les digo, voy a decir que cambie a ventana 4. Entonces, voy a dar doble clic, ¿sí? Y automáticamente ya, si se dieron cuenta, me da en esta función. ¿Qué tengo que hacer aquí? Lo que vaya a realizar. Entonces, yo digo que a mi label título le quiero cambiar de nombre. ¿Cómo lo hago? Digo, a mi LB título, ¿sí? Punto, ¿ya? Le voy a decir un set text, ¿ya? Aquí vamos a considerar dos propiedades muy principales se podría decir, en la programación, ¿no? De interfaz gráfica. La una, que es para recoger valores, ¿sí? Recoger valores o imprimir valores, o como lo queramos indicar, se va a utilizar lo que son los get. Y para asignar valores, ¿sí? Voy a utilizar lo que son los set. Entonces, cuando yo le digo, ¿sabe qué? Visualíceme o asígneme algo, set. Ahora, quiero recoger o obtener algo, un get. Entonces, ¿qué le digo? Get, obténgame lo que tenga este campo de texto. Y el set, asígneme tal valor. Entonces, ¿qué le tengo que decir? Que de vez de que tenga ventana tal, ahora va a decir que salga ventana 4, ¿sí? Entonces, voy a guardar y voy a mandar a ejecutar la aplicación, ¿sí? Si ustedes, hay veces, ocasiones que, bueno, por estar copiando, por estar haciendo algo, mueven una parte aquí. Por ejemplo, esto, lo posible no les dejan editar si estoy tratando de escribir y no me permite. Pero en ocasiones, por estar moviendo, se hace algún problema de función o no se cierran las llaves, obviamente no se va a ejecutar la ventana y les va a decir que existe un error. Entonces voy a ejecutar el formulario y voy a darle clic y automáticamente, si se dieron cuenta, se cambió a ventana 4. Entonces los botones ya por defecto tienen ese evento en lo que es Swift de que dándole doble clic ya entro a la parte de programación y todo lo que escriba en esa función se va a realizar, ¿no? Al momento de dar clic. ¿Tenemos alguna pregunta en referente a este proceso? Yo tengo una pregunta, Inge, aunque es un poco tonta. En caso de que quiera poner comillas dentro de un texto, dentro del texto, ¿no le saldría error? ¿O cómo tendría que ponerle, por ejemplo? O sea, que me salga comillas, ventana, 4 comillas. Sí, exacto. Ya. No sé si... Aquí es muy importante que en lo que es Java, cuando es un string, se utiliza las comillas. Entonces, cuando ya se utiliza las comillas, eso no se va a visualizar. Lo que es recomendable en el caso de eso, utilizar lo que son las comillas simples.
¿sí? Entonces, si yo le pongo aquí las comillas simples y de ahí las comillas dobles, me va a dar error. Entonces, por eso siempre es esencial que solo se utilice las comillas simples y voy a andar nuevamente a ejecutar la ventana y al momento de cambiar, ahí sí aparece la comilla simple, pero más no, bueno, va a ser complicado poner las dobles comillas que se visualice directamente, porque ya un string lo reconoce como comillas. Lo que podríamos hacer aquí, en cambio, es, por ejemplo, mediante una variable externa o mediante lo que son el código ASCII. Entonces yo puedo poner el código ASCII, que es, por ejemplo, el numeral, no, el signo de dólar, perdón, el signo del A o del I, se podría decir, y le pongo el código, no sé, el de comillas, digamos que es el 129, entonces para que se visualice. Pero comillas dobles, ya por defecto me reconoce como un string. Ese es el inconveniente en Java. ¿Ya? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Ya? ¿Alguna pregunta adicional que tenemos referente a la clase que hemos recibido el día de hoy? ¿Estamos claros? Estamos claros, no tenemos dudas para poder ir continuando haciendo las actividades que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, aquí es muy importante, sí, tener que el framework en interfaz gráfica, si ustedes se dan cuenta, yo puedo colocar el componente donde yo desee. Puedo subir, bajar e ir dándole los tamaños que yo requiero, que es más, se podría decir, de mejor manera utilizar el framework y poderlo organizar. Y automáticamente aquí me genera las referencias, las distancias que yo requiere o yo necesite. Entonces, vamos a ir trabajando bastante en la parte interfaz, pero también sí vamos a ir viendo la parte de código, como vimos al principio, ¿no? Que era mediante código crear el framework, que igual hacía lo mismo, pero me puedo demorar un poco más hasta conocer todo lo que es el código, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia que hemos visto en lo que son los frameworks por interfaz y los frameworks por código, ¿no? Si no tenemos alguna duda, les agradezco la asistencia del día de hoy. Nos veríamos la próxima semana. No se olviden que ya van a estar activas las evaluaciones, ¿sí? O las actividades ya para el segundo parcial y cualquier pregunta, cualquier duda me lo puedan hacer de manera interna, ¿sí? Agradecerles por la asistencia y nos veríamos la próxima semana. Pasen bien, no se olviden de registrar la asistencia y nos veríamos. Hasta luego. Hasta luego, otro día, Inge. Buenas noches. Hasta Buenas luego. noches, Inge. Buenas noches.